Olegario, presenta a tu esposa y no sé si quiere venir, si quiere pararse. Dale, a ver si te podemos parar. Justo le está dando de amamantar al bebé. Amén. Mi esposa, aleluya, Camila Paz. Justo le agarramos infragante a Camilo, tomando su tetita. Aleluya. Te invito a inclinar tu rostro donde estás. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias porque nos has regalado un día más para poder estar en tu casa, compartiendo tu palabra. Gracias porque no mereciendo nada, tú nos has dado todo. Nos has regalado la salvación, Señor, y nos has llenado de tu presencia. Esa presencia hermosa, Señor, del Espíritu Santo, que nos acompaña, que nos guía, que nos consuela. Gracias, Padre. Te pedimos que hoy tu misericordia se extienda una vez más sobre todos los que estamos aquí y puedas hablarnos a través de tu palabra. Puedas guiarnos a través de tu palabra. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Quiero que abra las escrituras en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 12. A ver, quiero ver si no me equivoqué del texto. Lucas 19, versos 10 al 12. Me voy a presentar. Mi nombre es Olegario Ayala. Soy argentino. Acabo de llegar hace 3 días aquí a Tijuana. Andamos en una gira profética por diferentes países. Estuvimos en Costa Rica, Panamá, Paraguay. Y bueno, ya nos queda simplemente unos días para retornar el 3 de abril a Argentina. Esta vez estoy acompañado de mi esposa, que es salmista, y de mi hijo Camilo. Pero bueno, ella está cumpliendo ahí también parte de su ministerio. Gloria a Dios. Recuerdo que había un pastor amigo, él tiene trillizas, y él se frustraba porque su esposa no lo podía acompañar como él deseaba en el ministerio. Él decía: Señor, despierta a mi esposa para que ella te sirva en el ministerio fervientemente. Y un día él escucha la voz de Dios que le dice: deja de molestar a mi siervo. Y él le dijo: ¿por qué, Señor? Porque ella me sirve a mí criando a tus hijos. Aleluya. Amén. ¿Cuánto lo creen? Así que si hoy tu esposa no está activa al ministerio, no te desanimes. Parte de lo que ella tiene que hacer es criar, amén, formar, educar a aquellos hermosos hijos que Dios te ha dado. Así que el mensaje que voy a compartir con ustedes, estaba pensando, digo: Señor, ¿qué comparto? Porque hay tantas cosas para hablar. Pero el Señor ha puesto un mensaje en mi corazón que está titulado Recuperando lo perdido. Decida que está titulado Recuperando lo perdido. Creo que todos los que estamos aquí tenemos algo en común. Y usted me dirá: ¿qué es aquello que tenemos en común? Todos los que estamos aquí en alguna etapa en nuestra vida hemos perdido algo valioso. Y usted sabe que para perder algo no se requiere de ser adulto ni tampoco un anciano, porque hay niños que en el momento que sus madres les dan a luz, hay niños que pierden a su madre en el parto, hay niñas que pierden a su madre en el parto, hay otros niños que nacen y su padre termina abandonando a su madre y comienzan a ser criados y formados en un hogar disfuncional. Entonces nos damos cuenta que la pérdida no respeta edad, que la pérdida no respeta clases, que todas las clases sociales que usted conoce, todas las culturas que usted conoce, han perdido algo. Yo creo que todos los que estamos aquí hoy podríamos enumerar de varias cosas que hemos perdido, pero creo que tenemos algo más en común. Y usted me dirá: ¿qué tenemos en común?
que en algún momento de nuestra vida hemos perdido algún tiempo valioso. Creo que la mayoría de los que estamos aquí podemos decir, hemos perdido tiempo valioso. Tiempo en malas elecciones amorosas, tiempo en malas decisiones a la hora de hacer negocio, tiempo en el mundo. Yo conozco creyentes que aceptan a Jesús y cuando me pongo a hablar con ellos, algunos de ellos frustrados me dicen, ¿por qué no conocí a Jesús cuando tenía 20 años? ¿Por qué no conocí a Jesús cuando tenía 30 años? He perdido tanto tiempo valioso en el mundo. Y nos damos cuenta de que la mayoría de los que estamos aquí hemos no solamente perdido algo, sino que también hemos perdido un tiempo valioso. Pero quiero que usted vea lo que dice en el libro de Joel 2, capítulo 15. Libro de Joel 2, capítulo 15. Aleluya. Libro de Joel 2:15. A ver si no me equivoco de texto, pero creo que es el correcto. Amén. Mientras aparece en la pantalla lo voy a buscar aquí. Aleluya. Dice las escrituras, discúlpenme, no era ese el texto, permítanme que lo voy a buscar aquí. 2:25. Era 25. La Biblia dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Nos damos cuenta de que cuando Dios viene a nuestra vida, no solo Él restaura nuestra familia, nuestra economía, nos da salud, sino que Dios tiene el poder y la facultad de restaurar los años perdidos. Dios puede devolverte aquellos años, días, meses que has perdido en malas decisiones. Decirle al que está a tu lado, Dios tiene el poder de restaurar los años. Aleluya. Quiero que usted preste atención. Entonces el tema que hoy voy a compartir con ustedes está titulado Recuperando lo perdido. Volvemos a Lucas capítulo 19, versículos 10 al 12, y nos vamos a encontrar con una de las misiones que Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra. En el libro de Lucas capítulo 19, aleluya, podemos ver que Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una de las características de la naturaleza de Jesús, una de las características del carácter de Cristo es que Él es un recuperador. Y todos los que estamos aquí tenemos el mismo espíritu que operó en Jesús, el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu de Cristo. ¿Qué significa? Que usted carga con la naturaleza de ser una recuperadora o de ser un recuperador. Todos nosotros tenemos que ir desarrollando esa característica, porque ustedes tienen que entender algo. En el reino de los cielos hay una ley que no se puede alterar. Hay una ley que es la ley del recuperador. Porque usted y yo no fuimos creados para perder. Por eso cuando perdemos nos duele. Por eso los argentinos somos tan competitivos que no nos gusta perder. Y si se trata de fútbol, peor. Ustedes saben que, por ejemplo, en mi caso, cuando nos tocó perder aquel mundial en el 2014, yo desde allí nunca más volví a mirar esa final porque no nos gusta perder. Detestamos perder. Entonces, todos los que estamos aquí tenemos que entender que cuando fuiste rescatado de la potestad de las tinieblas y establecido en el reino de su Hijo amado, como dice el libro de Colosenses, usted ha sido lavado y comprado por la sangre de Cristo, pero luego Cristo no solamente te salvó, sino que comenzó a regenerar tu vida para luego darte regalos, dones, ministerio, familias, propósito, un llamado. Y el enemigo, la Biblia dice que el propósito de nuestro enemigo es matar, hurtar y destruir. Nuestro enemigo, el diablo, hará todo lo posible para ir en contra de todo lo que Dios quiere darte, para lograr hurtar, robar y destruir. Pero ¿cuál va a ser nuestra actitud frente a aquel ataque del enemigo? ¿Cuál va a ser nuestra actitud si en un momento, siendo creyentes, si en un momento estando en el reino de Jesús nos toca perder algo? ¿Cuál es la actitud que yo y usted tenemos que tener?
Quiero que usted ahora vaya al libro de Lucas capítulo 15. Y en el libro de Lucas capítulo 15 lo vamos a encontrar con 3 parábolas. La primera parábola que habla, la parábola de la oveja perdida. La segunda parábola, la mujer que tenía 10 dracmas y perdió una, que comienza desde el verso 8 en adelante. Y la tercera parábola, la del hijo pródigo. Vamos a notar que hay algo en común en estas 3 parábolas. Lo que esta parábola tiene en común es que las 3 parábolas se tratan de pérdida. La primera parábola de un pastor que tenía 100 ovejas y perdió uno. Pero esa pérdida es menor porque de tener 100 ovejas y perder uno representa el 1%. Pero luego habla Jesús otra parábola, una mujer que tenía 10 monedas y pierde una de ellas. Aunque aquella parábola también habla de pérdida, esa pérdida es mayor, porque tener 10 monedas y perder una representa el 10%. Pero luego Jesús hace énfasis a otra parábola, la de un padre que tenía 2 hijos, la parábola del hijo pródigo. Y a aquel padre le tocó perder un hijo, y tener 2 y perder un hijo ya no representa ni el 1% ni el 10%, ya representa el 100% de pérdida. Jesucristo toma todo un capítulo para narrar 3 parábolas con un fin en común. Jesucristo nos quiere enseñar algo a través de esta parábola, a través de lo peligroso que puede ser perder y no tener la actitud de recuperar lo perdido. Amén. Por eso Jesús comienza hablando de la parábola del pastor que teniendo 100 pierde una, mostrándonos de que ese pastor perdió el 1%. Pero aún perdiendo el 1%, ese pastor no se quedó tranquilo. Dejó la 99 en el desierto y fue detrás de la que se perdió. Y ustedes tienen que entender que todo lo que Dios te confía y el enemigo, si te robó algo, sea el 1%, usted no se puede quedar con los brazos cruzados. Usted tiene que tener la actitud de ser un recuperador, una recuperadora y ir detrás de aquel 1%. Porque si usted ignora ese 1%, usted se va a topar con la segunda parábola. La parábola de una mujer que teniendo 10 monedas perdió una. ¿Qué significa esto? Que el de perder 1%, ya la pérdida puede ser mayor. Se puede lograr perder el 10%. Por eso a veces yo me topo con creyentes que Dios le empieza a confiar dones, ministerios, Dios le empieza a confiar riqueza y comienzan a tolerar la pérdida. Y usted y yo no podemos tolerar la pérdida sea el 1%. Porque si usted tolera hoy el 1%, mañana esa pérdida puede ser el 10% y pasado puede ser el 100%. Entonces notamos que había un hombre que teniendo 2 hijos, uno de ellos se pierde. Pero esa pérdida ya representa el 100%. Entonces vemos que del 1 va al 10 y del 10 va al 100. Quiere enfatizar Jesús en esta parábola. Que no podemos tolerar la pérdida. Decirle a que está a tu lado, no puedes tolerar la pérdida. Si hay algo que el diablo te robó, si hay algo que el diablo te quitó, usted tiene que levantarse con una actitud de guerra, una actitud de violencia y decirle: Satanás, no te voy a permitir a que me robes el 1%, el 10%, y si te tocó perder el 100%, levántate con una actitud de recuperar lo perdido. Dele fuerte aplauso a Dios. Entonces nos encontramos con 3 parábolas que hablan de pérdidas. Pero ¿saben qué? ¿Por qué Jesús narró estas 3 parábolas en el mismo tiempo? Pudiendo él haber narrado una y luego ejecutar milagros, ir a predicar y narrar la segunda parábola. ¿Por qué tuvo que hacerlo una tras otra? Porque Jesús nos está queriendo enseñar que hay algo que se está perdiendo en el cristianismo. Y estas 3 parábolas que representan pérdida, y usted me dirá, ¿qué es lo que se está perdiendo en el cristianismo? Si usted trajo para anotar, tome apunte lo que le voy a decir. Las 3 parábolas que Jesús habla son 3 dimensiones de identidad. Son 3 dimensiones de formación y de crecimiento espiritual en la vida de un creyente. Significa que el enemigo le está quitando a muchos de los creyentes su identidad.
El enemigo le está robando su identidad. El enemigo le está robando la oportunidad de que ellos puedan crecer en otra dimensión, formándose. Y el enemigo está impidiendo el crecimiento espiritual de los creyentes. Pero vamos a comenzar leyendo esta parábola para luego ir desarrollándola cada uno. Aleluya. Lucas capítulo 15 del verso 1 en adelante. Lucas 15 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja la 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado el dracma que había perdido. Así os digo que hay más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y he aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces podemos ver que Jesús habla 3 parábolas. Y Jesús nos está queriendo decir mediante estas 3 parábolas que hay algo que el enemigo le está robando a la iglesia. Entonces te estaba diciendo que las 3 parábolas son 3 dimensiones de identidad. Digan conmigo: 3 dimensiones de identidad, 3 dimensiones de formación y 3 dimensiones de crecimiento espiritual. ¿Qué te quiero decir? Que Jesús está queriendo traer una restauración de identidad, de formación y de crecimiento espiritual en la vida de cada creyente. Y la primera parábola que Jesús menciona es la parábola del pastor que tenía 100 ovejas. Ustedes tienen que entender que cuando Cristo viene a tu vida y usted lo acepta como su Señor y Salvador, usted pasa a vivir en la primera dimensión. Usted pasa a ser formado en la primera dimensión. Usted pasa a ser formado, a desarrollarse en la primera dimensión. Y en esta primera dimensión usted va a obtener la primera identidad que Cristo formará en tu vida. ¿Y cuál es aquella primera dimensión? Digan conmigo: la dimensión de la oveja. Cuando usted acepta a Cristo, usted pasa a la primera dimensión de identidad, de formación y de crecimiento espiritual. Cada creyente pasa a la dimensión de la oveja. ¿Por qué? Porque cada creyente se vuelve dependiente del pastor. Ustedes saben que una oveja depende completamente del pastor. La oveja no puede ir a comer por sí solo. La oveja no puede quitarse la lana por sí solo. La oveja no puede defenderse de la presa por sí solo. La oveja es un animal tan tonto que necesita el cuidado 100% del pastor. Decirle que está a tu lado: cuando Jesús viene a tu vida, lo primero que Él hará en ti es darte una identidad. Y es para que usted aprenda a depender completamente de su cuidado, completamente de su protección y completamente de su provisión y de su guía. Pero la imagen de Cristo aquí en la tierra, el reflejo de Cristo aquí en la tierra, son los pastores que Dios te dio. Porque cuando usted pasa a esta primera dimensión,
usted pasa a vivir dentro de un redil. Decirle al que está a tu lado, no existe oveja sin redil. Si usted es oveja, usted tiene que tener un redil. Cuando usted acepta a Jesús, lo primero que Él te da es un pastor, para que usted se vuelva dependiente de la voz del pastor, dependiente del cuidado del pastor y dependiente del alimento del pastor. Pero también Él te da un redil. A veces yo me topo con creyentes que se creen ovejas pero no tienen redil. A veces me topo con creyentes que se creen ovejas pero se viven cambiando de redil. Escúcheme. Cuando usted acepta a Jesús, la primera dimensión de identidad es que Él te va a formar como una oveja. Y si usted es oveja, usted tiene que tener un pastor. No existe oveja sin pastor. Y si usted es oveja, tiene que tener un redil. ¿Y cuál es la responsabilidad que tiene la oveja en esta dimensión? Número uno, en la primera dimensión de crecimiento, de identidad y formación espiritual, la oveja tiene alguna responsabilidad. ¿Y cuál es aquella responsabilidad? Permanecer en el redil. Número dos, la oveja necesita ser alimentada. Hoy vemos que hay algo que está de moda desde que la tecnología avanzó. Hay muchos que tienen sus pastores en las redes sociales, pero no en la congregación. Hoy muchos escuchan a una cantidad de predicadores en las redes sociales y eso es bueno, pero usted tiene que siempre aprender a oír la voz del pastor. Saben que yo puedo ponerme en las redes sociales, escuchar a Harry, a Cash Luna y puedo escuchar a tantos otros predicadores, pero no hay nada que me pone tan feliz cuando mi pastor Horacio Vallejo me llama y me dice: hijo, tengo una palabra para soltar para tu vida. Aleluya. Digan conmigo, la oveja tiene que permanecer en el redil. Para usted ser desarrollado en esta dimensión de identidad, de formación y crecimiento espiritual, para que usted pueda dimensionarse y crecer, necesita aprender a permanecer. Necesita aprender a oír la voz del pastor. Y número tres, las ovejas no andan haciendo guerra espiritual porque tienen un pastor que la defiende. Cuando usted es un creyente nuevo, usted no puede andar haciendo actos proféticos tratando de tomar Tijuana para Cristo, tratando de lidiar con los principados de las potestades. ¿Dónde vio usted una oveja luchando con un oso, luchando con un león, luchando con un lobo? Usted nunca va a ver una oveja atacando para defenderse, pero sí usted ve un pastor con un callado que cuando ve la oveja en peligro, como dice David, fuese oso, fuese león, me lo tiraba en la quijada y lo despedazaba. En esta primera dimensión de identidad, usted no necesita estar haciendo guerra espiritual con el diablo, porque hay un pastor que tiene un equipo de intercesión, que velan, que ayudan, que interceden de madrugada en la mañana por usted. Pero a veces nos topamos con creyentes que han aceptado a Jesús y están en esta primera dimensión y quieren hacer de todo, quieren pelear con el diablo y no se dan cuenta que ellos necesitan en esta primera dimensión solo aprender a depender del pastor, aprender a depender del cuidado del pastor. Pero en esta dimensión es peligrosa. ¿Por qué es peligrosa esta dimensión? Porque en la primera dimensión es fácil perderse. Cuando usted es oveja, es fácil que usted se pueda perder. Por eso a veces los creyentes nuevos siempre están pensando en volver atrás. Pero ¿qué sucede si un creyente nuevo se vuelve atrás? En esta primera dimensión, el pastor tiene una responsabilidad. Dice que tiene que dejar las 99 reunidas para ir a buscar detrás de la que se perdió. Jesús nos está marcando en la primera parábola que la oveja se puede perder fácilmente, pero que si se pierde hay una responsabilidad. Si usted tiene grupos de casas de familia, si usted tiene el líder en alguna área y hay alguien que dejó de congregar, usted tiene que ir detrás de esa persona. Saben que una de las características de John Quichot, aquel pastor que tiene la iglesia más grande del mundo, que él ya partió con el Señor, ¿sabe lo que hacía este pastor? Cuando un creyente se apartaba, este pastor, si el creyente se iba a vivir en otra ciudad, se comunicaba con hermanos que estén en esa ciudad y los perseguían y los ganaban y los hacían volver, a veces hasta por cansancio, cumpliendo lo que dice las escrituras: oblígalos a entrar.
Entonces nos damos cuenta que no somos aptos para perder. En la naturaleza que Cristo nos ha dado, no podemos perder. Y si alguien dejó de venir a la célula, a la casa de pan, no sé cómo será el nombre que usan ustedes, ora, ayuna, intercede, pero ve a recuperar lo perdido. Y en esta primera dimensión, no solamente es fácil perderse, en esta primera dimensión, a veces necesitamos ser cargados. Porque cuando el pastor encontró a la oveja, dice que la cargó en sus hombros. ¿Cuántas veces hemos necesitado ser cargados? Yo recuerdo cuando me convertí al Señor, un día estaba con una 9 milímetros en mi habitación, con el cargador lleno, por volarme la cabeza. Y le mandé un mensaje a mi pastor Horacio Vallejo y le digo: papá, estoy encerrado en mi habitación con una 9 milímetros, ya no quiero vivir. ¿Y saben lo que hizo mi pastor? Él estaba en una reunión muy importante y dejó absolutamente todo. Agarró su auto y vino a mi casa. Y cuando él me vio, él se puso a llorar y me abrazó y lloraba conmigo. Y él me dice: hijo, si yo pude, vos vas a poder. Y si Cristo pudo, vos también vas a poder. Y saben que muchas veces yo necesité ser cargado. ¿Cuántas veces necesitamos, como Moisés, que nos levanten las manos los los Aarón? Entonces, cuando usted es oveja, usted a veces va a necesitar ser cargado. Pero ¿saben qué? La Biblia dice que para que el pastor pudiera desarrollar su trabajo en ir a buscar la que se perdió, había una responsabilidad con la 99. ¿Y cuál era la responsabilidad? Permanecer unidas. Si esas 99 no hubieran permanecido unidas, jamás el pastor hubiera podido ir a buscar a la que se perdió. ¿Saben cuál es el problema de las iglesias hoy? Que los pastores tienen más problemas con las 99 que están que con las que se fueron. No pueden seguir desarrollando su labor porque tienen más problemas con las que están. Porque están divididas, porque se pelean por la comida, porque se muerden, porque quieren saltar el cerco. Hay una responsabilidad como oveja, digan conmigo: permanecer, oír la voz del pastor, depender de su cuidado, de su protección, de su alimento. Y escúcheme, ¿y cuál es la otra? ¿Cuál es la otra responsabilidad? La oveja tiene que aprender a producir. Digan conmigo: producir. Si usted es oveja, usted tiene que producir algo. La oveja produce por sí sola leche y lana. Y si la oveja no produce, se la mata para producir carne. Hola. Decirle a que está a tu lado, te están hablando. Naturalmente tienes que producir. Si llevas tiempo congregando aquí, dile a los pastores, a los líderes: ¿qué puedo hacer por esta casa? Quiero servir a Dios. Déjame limpiar el baño, déjame limpiar el sonido, déjame ser el portero, pero hay algo, necesito producir. Y cuando usted aprende a oír la voz del pastor, a permanecer, a estar unido, a producir, usted pasará a la segunda dimensión de identidad, de formación y crecimiento espiritual. ¿Y cuál es aquella segunda identidad? La de la novia. Digan conmigo: la novia. Porque la segunda parábola que Jesús habla es de una mujer que teniendo 10 monedas pierde una. ¿Saben quién era esa mujer? En otro de los evangelios, esa mujer era una novia. Y te voy a contar rápidamente por qué aquella mujer, cuando perdió el dracma, se desesperó en barrer la casa hasta encontrarlo. Aquella mujer, escúchenme, en la cultura hebrea, cuando un joven quería pedirle la mano al papá por la doncella, el joven tenía que trabajar desde muy joven para reunir lo que es la dote. La dote es la paga total de lo que el padre de esa joven gastó para criarla. Entonces los jóvenes no tenían tiempo ni para Facebook, ni para redes sociales, ni para Instagram. No tenían tiempo, ellos tenían que trabajar por la doncella. No como los jóvenes que tenemos hoy, que quieren invitar a su novia con la plata y la billetera de los padres. Hola. Escúcheme. Entonces, los jóvenes, cuando reunían la dote, iban al padre de la doncella y le decían: acá está la paga de todo lo que tú has gastado para criar a la nena. ¿Y qué hacía el padre? Si era oro, lo derretía y lo transformaba en moneda.
y le hacía un collar donde ella cargaba aquí en la frente con la moneda colgando. Ese collar era tan importante porque en la cultura hebrea ese collar representaba tres cosas. Número uno, ese collar representaba de que esa mujer estaba apartada y separada para alguien. Esa moneda representaba de que ella era una mujer con dignidad y honra. Y esa moneda representaba de que ella no era adúltera ni prostituta. ¿Por qué? Porque cuando una doncella, luego de que venía su futuro esposo y le dejaba la moneda, cada mañana ella se levantaba, examinaba su vestidura, examinaba de que estén las 10 monedas, en algunas ocasiones eran 10, en otras eran más, y se colocaba la corona. Y cuando ella salía a la ciudad, si algún joven soltero la veía, pero veía que tenía monedas colgando, ese joven sabía de que ella tenía pertenencia, de que ella estaba apartada para alguien. Y escúchenme, lo segundo que representaba era de que esa mujer era alguien pura, era alguien virgen, era alguien con la dignidad intacta, era una mujer con honra. Pero el castigo que se le daba a una mujer que no se guardaba para el matrimonio y fornicaba antes de casarse, o si esa mujer estaba casada y adulteraba o se prostituía, el castigo que se le daba en Israel era que venía el padre y le quitaba de la frente alguna de las monedas. Entonces esa doncella, cuando iba a hacer algunas compras y otros hombres la veían, pero veían que no cargaban toda la moneda, esos hombres la miraban y decían: esta mujer no tiene dignidad, esta mujer no tiene honra, esta mujer es una adúltera o una prostituta. Por eso aquella mujer, cuando perdió la moneda, se preocupó, porque ella sabía que durante el día ella tenía responsabilidades y que si en las calles la veían sin una moneda, la iban a tratar como una mujer indigna y sin honra. La iban a tratar como una adúltera o una prostituta. Y te voy a decir más: si la mujer perdía una de las monedas que el novio le confiaba, no había boda. Porque la moneda, en la cultura hebrea, el novio dejaba tallado en cada moneda lo que él quería que la doncella desarrolle en su personalidad. Un ejemplo, él decía que no grite mucho y colocaban la moneda, que no grite mucho. Número 2, que no sea celosa, y colocaban la moneda, que no sea celosa. Y normalmente eran 10 monedas. Entonces esa doncella, cuando comenzaba el día, iba leyendo cada moneda: que no sea gritona, ay, con lo que me cuesta, Señor, bueno. Que no sea celosa, ay, yo celo hasta del aire que le toca su mejilla, ay, Señor, ayúdame. Escúcheme. Pero si la mujer perdía una moneda y no recordaba lo que la moneda decía, y cuando venía el futuro esposo para llevarla al altar, y ella no logró desarrollar en su carácter lo que él deseaba, y encima no le mostraba toda la moneda, la boda se suspendía. Por eso cuando vino Cristo, nos dejó los 10 mandamientos, para que cada mañana cuando nos levantemos, nos examinemos a la luz de la palabra, y antes de que Él venga a buscar a la novia, nosotros logremos desarrollar esos mandamientos en nuestra vida. Y si quebrantamos uno de ellos, no hay boda. ¿Saben qué perdió la iglesia? La iglesia en muchos lugares ha perdido la dignidad y la honra. ¿Saben? Yo tengo amigos empresarios. ¿Y saben a quiénes no quieren contratar mis amigos empresarios? A cristianos. ¿Saben por qué no quieren contratar a cristianos? Porque son más problemáticos que los mundanos. ¿Saben qué? Se ha perdido la dignidad y la honra. Cuando yo comencé a viajar con mi esposa, cuando nos casamos, a los 2 meses de casados comenzamos a viajar. Mi esposa, criada en las asambleas de Dios, ella es la 4ª generación de cristianos, sus padres pastores, abuelos pastores y bisabuelos pastores. Y mi esposa, cuando comienza a viajar conmigo,
Me decía Olegario, ¿por qué aquel pastor está mintiendo a la gente? Olegario, ¿por qué aquel pastor? Y comenzó a ver cierta falencia que yo ya me acostumbré a verla. Y ella lloraba y llegó a frustrarse tanto que hasta una gastritis le dio. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado con líderes dentro de la iglesia mentirosos, sin palabra, sin dignidad, sin honra. Se ha perdido la dignidad y la honra. Hoy muchos quieren posiciones para poder servir a Dios, pero no son capaces de separarse y apartarse para Él. Una cosa es estar separado, otra cosa es estar preparado. El problema de la gente es que algunos se separan, pero no se preparan, y otros están preparados, pero no separados. ¿Y por qué la gente no logra crecer en las iglesias? Porque cuando aprendieron a ser ovejas, Dios lo introdujo en la segunda dimensión, la de la novia. Y en esta dimensión usted aprende a separarse para Jesús. Usted aprende a prepararse para Jesús. Usted aprende a entender que Jesús te ama sobre todas las cosas. Usted empieza a tener pertenencia. Usted sabe que usted tiene un valor propio. Y usted comienza a decirle: Jesús, la moneda que me has dejado, cada mañana me la voy a revisar, la voy a examinar, me voy a apartar para que cuando salga a las calles, cuando vaya a la universidad, cuando vaya al trabajo, la gente vea algo diferente en mí. La gente pueda decir: este habla diferente a los demás, este camina diferente a los demás, este se guarda diferente a los demás. Que la gente vea dignidad en mí, que la gente vea honra en mí. Pero ¿saben qué? Mi pastor un día me dijo: Olegario, predica más de espalda de lo que predicas de frente. Y yo, ¿cómo de espalda, papá? Porque cuando un hermano te ve dice: hola Olegario, ¿cómo estás? Pero cuando te va dice: aquel es un sinvergüenza. ¿Cómo estás predicando de espalda? ¿Cómo predicas tus espaldas? Decirle que está a tu lado, ¿cómo predicas tus espaldas? Quiero que me preste atención. Ya voy entrando a la tercera dimensión, me quedan 5 minutos, miren. Y en esta segunda dimensión, cuando usted es novia, usted recibe regalo. Digan conmigo: regalo. Cuando yo me puse novio con mi esposa, le caí con su regalo, con su Carolina Herrera. Le caí con su bolsito. Porque cuando usted es novio, usted recibe regalo. Después de casada, no sé, amén, pero por lo menos cuando era novia. Algunas están ahí. Escúcheme. Y cuando usted entra en esta segunda dimensión, Jesús te empieza a revelar su amor. Qué lindo cuando Él te revela que te ama. Cuando Él te hace sentir amado, único. Y usted siente tanto amor que le dice: voy a dejar el pecado por ti. Me voy a apartar y a preparar para ti. Pero ¿saben qué? En esta segunda dimensión, cuando Él te da los regalos, el problema es que si vos te empezás a acostumbrar a depender solo de su amor, cuando vos solo te acostumbras al amor y a no a los procesos, porque el problema de la iglesia hoy que está tan acostumbrado a la iglesia del amor, pero no del proceso. Por eso hay hermanos que cuando vienen a la iglesia dicen: en esta iglesia no hay amor, porque no aguantan el proceso. Amén. Y se terminan apartando. Usted tiene que entender entonces, en esta dimensión, cuando la novia recibe el regalo y la novia se acostumbra y se levanta y no se examina, ¿sabe lo que empieza a suceder? Se permite el desorden. Cuando una persona no se examina, está permitiendo en su vida el desorden. ¿Y qué ocurre en el desorden? Es fácil perder las cosas. Donde hay desorden es fácil perder. Mire, nosotros acabamos de venir aquí. Usted no se imagina el revuelo que dejamos en esa habitación para poder llegar a este lugar. Ropa acá, ropa allá. Y a lo último le digo: Camila, ¿y la llave de la casa? No sé, anda a buscarlo. Y cuando llegué en el desorden no lo encontré. Porque cuando hay desorden es fácil perder las cosas. Pero vieron cuando hay orden, cuando vos estás en tu casa. Yo tengo una costumbre en mi casa: yo dejo un lugar ahí y ahí tiene que estar. Pero a veces cuando las mujeres se ponen a limpiar y te cambian las cosas, madre mía, Señor. Escúcheme. Ya voy terminando. Amén. ¿Cómo me entienden los casados, verdad? Escúcheme. Aleluya. Entonces, en esta segunda dimensión, la novia que se le confió regalo, a la novia que se le confió la moneda que representan la riqueza, a la novia que se le confió los dones que representan aquella moneda, esa novia, al no examinarse, comenzó a permitir el desorden. ¿Y sabe lo que sucedió? Perdió una de esas monedas. Porque cuando vos comenzás a permitir el desorden, vas a empezar a perder los regalos que Cristo te dio.
Vas a empezar a perder los regalos que Él te dio, sean dones, ministerio, llamamiento, familia. Lo que Él te dio, cuando usted permite el desorden, usted lo va a perder. Y saben que en esta segunda dimensión, como ella la perdió, ella la tuvo que recuperar. Y dice que para recuperarla encendió la luz. Lámpara es a tu pie mi palabra y lumbrera mi camino. Usted quiere recuperar lo perdido. Quizás Jesús te confió, ¿sabes que te confió un llamado, un ministerio? Quizás Jesús te confió el pastorado, quizás Jesús te confió el evangelismo. Quizás ustedes en este año comenzaron perdiendo algo porque comenzaste a permitir el desorden, dejaste de orar, de leer, de apartarte, de santificarte. Y quiero decirte que si hay algo que perdiste siendo novia, usted tendrá que barrer la casa, tendrá que encender la luz hasta recuperar lo perdido. Escúcheme, ahora vamos a la tercera dimensión, me quedan 5 minutos, miren. En esta tercera dimensión, antes de entrar a la tercera, quiero decir una cosa. ¿Saben por qué hay creyentes que no pueden de la segunda dimensión de novia crecer a la tercera dimensión que te voy a hablar? Porque dentro de las congregaciones tenemos novias tóxicas. Hola. ¿Y qué es una novia tóxica? Si usted fue soltero y en algún momento tuviste un novio, una novia tóxica, te voy a describir. Número 1, rompen relaciones. Las novias tóxicas rompen relaciones. ¿Vieron que te alejan de tus amigos? Te alejan de tus padres. Porque los hombres y las mujeres tóxicas rompen relaciones. ¿Que tu papá? No quiero que te vaya de tu papá. Y eso ocurre dentro de la iglesia. Vemos novios y novias tóxicas dentro de la iglesia que están esperando murmurar, criticar para romper relaciones. Número 2, ¿qué hace una novia o un novio tóxico? Vive celando. ¿Te diste cuenta que el pastor, te diste cuenta que habla solo con aquel grupo de hermanos y no con nosotros? ¿Te diste cuenta que cada vez que hay una fiesta o viene un predicador, ellos se van con él? Parece que esos son sus preferidos. ¿Te diste cuenta? Digan conmigo, novias tóxicas. Hola. Y usted tiene que... ¿Y cómo es una novia tóxica? Cuando son demasiado almáticas. Ustedes saben que la iglesia de Cristo, yo no he visto otra iglesia tan almática como la de este tiempo. Porque la mayoría de los predicadores son todos predicadores motivacionales. Y aquellos predicadores motivacionales son los que más seguidores tienen. Y usted dice, ¿pero por qué? Porque usted está mostrando una falencia de la iglesia. Donde necesitan todo el tiempo que te digan, usted puede, usted dice, Escúcheme. Pero cuando usted aprende a ser una novia que se examina, que guarda dignidad y honra, que se separa y se aparta para su amado, que cuando usted va al mundo de compras, al shopping, a la universidad, a tu trabajo, y viene alguien para coquetear contigo, usted le dice, no, yo estoy apartado y separado para alguien. Usted va a entrar en la tercera dimensión de formación de identidad y de crecimiento espiritual. ¿Y cuál es esa tercera dimensión? La del hijo. Digan conmigo, de oveja a novia, de novia a hijo. Pero ¿cuál es el problema? Que tenemos creyentes que tienen 40 años siendo oveja. Nunca transicionaron a novia, ni siquiera a hijo. Y tenemos creyentes con 40 años que se quedaron siendo novia y encima tóxicos. Y nunca transicionaron a hijo. Pero cuando Jesús viene a tu vida, usted pasa de ser oveja a novia, donde Él te revela su amor, donde Él te hace sentir que tú le perteneces a Él, donde usted se aparta para Él. Pero luego, la tercera dimensión de identidad, de formación y crecimiento espiritual es la de hijo. Donde usted aprende a decir, yo tengo una casa. Digan conmigo, un hijo tiene una casa. Un hijo tiene un padre. Y un hijo ya es formado. Saben que ser hijo no es fácil. Cuando yo conocí a mi pastor a los 19 años, tengo 37 años de edad. Cuando conocí a mi pastor Horacio Vallejo a los 19 años, mi pastor me miró con una sonrisa y me dijo, hola Olegario, hola, te voy a decir algo que tu papá no te dice. Y yo digo, ¿qué? Y yo dije, seguro me va a decir que soy un ungido. Y me mira mi pastor y me dice, sos un vago. Tu papá no te lo dice, pero vos sos un vago. Y yo, ¿qué? Me había dado una bronca, hermano. Imagínense. Y él me dijo, ¿saben qué? Yo te voy a formar, hermano. Porque sin formación no vas a llegar a ningún lado.
Y ¿sabes qué? No solamente te voy a formar, te voy a probar. Y voy a probarte tanto que voy a sacar lo peor de ti, pero también lo mejor de ti. Y te voy a decir algo legal. Y me dijo, ¿viste el boxeador que está siendo entrenado? Sí. ¿Viste que él va corriendo y el entrenador de él va en bici? O a veces en auto. ¿Por qué? Porque el entrenador ya pasó por ahí. Si vos me ves que yo te pido algo, pero no me lo ves haciendo a mí, es porque yo ya pasé por ahí. Lo que te estoy haciendo es formarte a ti. Así que no me cuestiones si voy en bici o voy en auto y a ti te toca correr. ¿Sabe cuál es el problema, pastor? Que la gente quiere éxito sin formación. Que la gente quiere ministerio sin formación. Que la gente quiere unción sin formación. Escúcheme. Entonces, yo comencé a viajar. Me acuerdo que el primer lugar donde viajé con mi pastor, ya termino, me quedan 2 minutos, fue Rosario. Y cuando íbamos a Rosario, él me abre la puerta adelante y me dice, hijo, sentate atrás y quiero que atrás vayas orando. Y fíjate cómo te puedes poner de rodillas. Y yo dije, en un Falcon motor 21 de rodillas, sí. Cuando llegamos a Rosario, me acuerdo que estábamos con un amigo nuestro, Pedro Soto, allí en Rosario. Y cuando llegamos a Rosario, me levantaba él a las 5 de la mañana, me decía, Olegario, sí papá, a levantarse a orar. Yo dije, qué lindo, él me va a acompañar. Y él roncando al lado mío. Me daba una bronca, hermano. Claro, porque yo era jovencito y decía, pero ¿qué? Y me agachaba y seguía orando. Y si él me veía orando media hora o 1 hora, me decía, hijo, ni cosquilla le hiciste al diablo con esa oración. Pero ¿saben qué? Él me formó. Me acuerdo que mientras hablaba con los pastores me decía, Olegario, voy a lavar el auto. Y yo lavando el auto y él hablando con la pastora, y yo te me agarró de empleado, decía. Pero ¿saben qué? Luego de 5 años de formación me dijo, hijo, ya estás preparado. Mi agenda es tu agenda y mi contacto tu contacto. Llevo 19 años con el mismo pastor. Porque cuando usted aprendió a ser hijo, usted no anda cambiando de padrastro cada rato. Cuando usted es hijo, usted tiene un padre. El problema de los creyentes es que viven rotando de iglesia tras iglesia. Nunca aprendieron a tener un padre, pero tienen miles de padrastros. Y ¿saben qué? Estoy terminando. Cuando usted es hijo, ¿cómo me doy cuenta que soy hijo? Cuando usted aprendió a ser formado y aceptó la corrección. Porque para ser hijo hay que ser corregido. Y ser corregido no es fácil. Ser hijo no es fácil. Porque a veces cuando tu papá te corrige, quería agarrar tu maleta e irte. Pero cuando vos fuiste formado y corregido, significa que estás creciendo como hijo. Pero ¿sabés cuál fue el error del hijo pródigo? Que quería herencia sin carácter. ¿Sabés cuál es el problema de muchos hijos? No esperar su tiempo y no dejarse formar en el carácter. ¿Saben qué? Eso revela una sola cosa, la falta de amor hacia tu padre. Porque ¿saben lo que me está enseñando el hijo pródigo? Que asesinó a su papá en vida. Porque para obtener la herencia era necesario la muerte del que dejaba la herencia. Lo que me está enseñando Jesús es que ese hijo era tan ingrato que dijo que se muera el viejo, pero que me dé lo mío. Escúcheme. Pero en esta tercera dimensión, la Biblia dice que el hijo se fue de la casa. Y te voy a decir una cosa. ¿Qué diferencia hay en esta dimensión con las otras dos? Que en la primera la oveja se perdió y alguien fue a buscarla. Que en la segunda ella perdió y ella fue a buscarla. Pero en la tercera él se perdió y él tuvo que regresar. Porque cuando tú eres hijo y te fuiste, nadie te tiene que ir a buscar. El hijo vuelve, el hijo se levanta porque tiene padre, tiene casa, tiene identidad. Escucha, te voy a hacer una pregunta de estas 3 dimensiones. ¿Qué perdiste? ¿Perdiste? ¿Te perdiste? Porque pudiste haberte perdido como la oveja, pudiste haber perdido algo como la novia, o te pudiste terminar perdiendo en el mundo como el hijo pródigo. Pero ¿cuál va a ser tu actitud? Te voy a decir algo. ¿Cómo terminan las parábolas? Con un final feliz. El pastor recuperó la oveja, la mujer encontró la moneda y el padre recuperó a su hijo. Decirle que está a tu lado, recuperando lo perdido. Ponte de pie. Vamos. Recuperando lo perdido. Aleluya. Camina.
Quiero que levantes tu mano allí donde estás. Voy a invitar a mi esposa a que pueda, a ver si alguna hermana me lo encargo ahí a Camilita.